Me llamo Hei, tengo 28 años, y mi madre me rompió el corazón de la peor manera posible. No fue con un grito ni con un golpe, fue con una verdad que cayó lenta, pesada, como cuando entiendes que toda tu infancia estaba sostenida por algo frágil que nadie te avisó que podía romperse. Crecí en lo que siempre creí que era una familia estable. Un hogar normal. De esos que no llaman la atención, cenas juntos, cumpleaños con torta comprada a último momento, discusiones pequeñas que se resolvían con silencios largos y luego con café. Mi madre era el eje, o al menos así la veía yo. Mi padre, constante, predecible. Nunca pensé que entre ellos hubiera grietas reales, solo las inevitables de cualquier matrimonio largo. A los 18 me fui de casa para entrar a la universidad. Me fui con esa mezcla de emoción y miedo que tienen todos los que creen que el mundo empieza justo cuando cierran la puerta de su cuarto por última vez. Mi relación con mis padres era buena, hablábamos seguido, volvía algunos fines de semana, y cuando lo hacía todo parecía igual. Demasiado igual. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para que yo no sospechara nada. Hoy entiendo que mientras yo crecía, mientras armaba mi vida lejos de casa, algo se estaba pudriendo lentamente en el centro de la suya. Y lo peor no es que no lo viera. Lo peor es que confié. Porque si hay algo que jamás imaginé, es que la persona que me enseñó que era el amor, también sería quien me enseñara cómo se siente cuando te lo arrancan. La conocí en la universidad, como se conocen casi todas las cosas que después duelen, sin sospechar nada. Se llamaba Louis. Estudiaba enfermería profesional y tenía esa clase de belleza que no se esfuerza por ser vista, pero lo logra igual. No era solo atractiva, era cálida, atenta, de esas personas que escuchan de verdad. Mientras yo pasaba horas entre tipografías, colores y pantallas en diseño gráfico, ella hablaba de turnos largos, de pacientes, de vocación. Éramos distintos, pero encajábamos. Fuimos novios durante un año antes de que decidiera presentarla a mis padres. No por miedo, sino porque quería hacerlo bien. En mi cabeza, ese paso significaba algo serio, una especie de bendición silenciosa. Yo estaba orgulloso de ella. Orgulloso de nosotros. Recuerdo ese día con una claridad cruel. Louis llegó con un vestido sencillo, el cabello suelto, nerviosa pero sonriente. Mi madre la miró apenas cruzó la puerta, y algo cambió. No sabría explicarlo en ese momento, solo lo sentí. Una pausa mínima. Un segundo de más. Como si el aire se hubiera tensado sin hacer ruido. Es un gusto conocerte, dijo mi madre, y sonrió. Pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue una que yo nunca había visto dirigida a alguien que no fuera parte de su mundo. La cena transcurrió con normalidad, o eso creí. Conversaciones ligeras, risas medidas. Mi padre, como siempre, correcto. Yo estaba tranquilo. Louis parecía cómoda. Mi madre, demasiado interesada. Demasiadas preguntas. Demasiada atención a los detalles, lo que estudiaba, sus horarios, sus planes, su forma de ver la vida. Esa noche, cuando nos fuimos, Louis comentó lo amable que había sido mi mamá. Yo asentí, sin darle importancia. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a sospechar que ese primer encuentro no había sido un comienzo, sino una grieta? Después de eso, algo empezó a cambiar despacio. Mi madre buscaba excusas para escribirle a Louis, recomendaciones, consejos, favores pequeños. Es normal, me decía. Solo quiere ser cercana. Y yo le creí. Porque confiar en una madre es casi automático. Porque nadie te enseña a desconfiar de quien te dio la vida. Lo que no sabía entonces, lo que me llevaría años entender, es que ese día, cuando crucé la puerta de mi casa con la mujer que amaba, también estaba invitando al inicio del fin de todo lo que creía firme. Y el golpe no fue inmediato. Fue lento. Silencioso. Y devastador. Después de aquella primera presentación, la vida universitaria nos absorbió.
Entre mis entregas eternas y sus prácticas clínicas, apenas nos veíamos. Nos amábamos en pausas robadas, mensajes nocturnos y cafés rápidos. Aún así, la relación creció. No con fuegos artificiales, sino con esa constancia silenciosa que te hace creer que estás construyendo algo sólido. La relación de Louis con mi madre, en cambio, siguió existiendo, a distancia. No se veían casi nunca, pero se escribían. Mensajes esporádicos al principio, llamadas ocasionales después. Yo lo veía como un gesto bonito, mi madre interesándose por la mujer que amaba. Nunca me pareció extraño que se llevaran bien sin estar presentes. Hoy sé que la cercanía no siempre necesita espacio físico. Pasaron 3 años. 3 años de estudios, de cansancio, de planes compartidos. Cuando finalmente nos graduamos, casarnos se sintió como el siguiente paso natural, casi inevitable. La boda fue grande, trascendental. De esas que parecen confirmar que todo en tu vida está en orden. Estaban nuestras familias, los amigos, las risas, las promesas. La familia de Louis emocionada, la mía orgullosa. Mi madre radiante, más involucrada de lo que esperaba, cada detalle, cada decisión, cada gesto. Pensé que era normal. Pensé que era amor. Nos casamos rodeados de aplausos, convencidos de que el futuro era una línea recta. Luego vino la luna de miel, un paréntesis perfecto lejos de todo. Éramos solo ella y yo, sin interferencias, sin sospechas. Volví a sentir esa tranquilidad que te hace bajar la guardia por completo. Al regresar, decidimos mudarnos a mi ciudad natal. Me pareció lo lógico, estaba mi familia, conocía el lugar, yo trabajaba desde casa como diseñador. Louis consiguió trabajo rápido en un hospital. Todo parecía encajar demasiado bien. Y fue ahí, en esa cotidianidad aparentemente estable, cuando empecé a notar las grietas. Pequeñas. Casi invisibles. Cosas que me incomodaban, pero que preferí ignorar. Miradas que se quedaban un segundo de más cuando hablábamos de mi madre. Silencios incómodos después de ciertas llamadas. Cambios sutiles en el tono de voz. Me dije que era estrés. Adaptación. La vida adulta acomodándose. Me resistí a ver lo que estaba frente a mí, porque aceptar esas señales habría significado aceptar que algo estaba mal, y yo no estaba listo para eso. No todavía. Las sospechas ya no eran intuiciones vagas, tenían forma, peso, horarios. Llamadas que se cortaban cuando entraba a la habitación. Mensajes que Louis respondía con el teléfono inclinado, como si el ángulo pudiera esconder la culpa. Mi madre aparecía demasiado en nuestras conversaciones cotidianas, incluso cuando no venía al caso. Y lo peor, cuando preguntaba, ambos reaccionaban igual. Defensivos. Rápidos. Ensayados. Empecé a sentirme un extraño en mi propio matrimonio. Vivíamos juntos, dormíamos en la misma cama, pero había una distancia que no sabía cómo nombrar. Yo trabajaba desde casa, ella hacía turnos largos. Decía estar cansada. Yo le creí. Siempre le creí. El día que todo se rompió, mi padre estaba de viaje. Una de esas salidas largas por trabajo que yo conocía de memoria. Mi madre me pidió que pasara por la casa a buscar unos documentos antiguos, decía que podían servirme para un trámite. No me pareció raro. Nunca me parecía raro nada cuando se trataba de ella. Llegué sin avisar. Tenía llaves. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio vacío, sino en uno expectante. Dejé mis cosas en la entrada y avancé llamando a mi madre. No respondió. Entonces escuché un ruido arriba. Una risa ahogada. Una voz que conocía demasiado bien. Subí las escaleras con el corazón golpeándome en la garganta, aunque todavía una parte de mí suplicaba estar equivocado. Abrí la puerta del cuarto de mis padres sin pensar. Sin prepararme. Sin defensa alguna. Ahí estaban. En la cama de mi madre.
En la cama donde crecí creyendo que vivía el amor más sólido que conocía. Mi esposa y mi madre. Desnudas. Enredadas. Mirándome como si el error fuera yo por haber llegado demasiado pronto. No grité. No lloré. No me moví. Sentí algo peor, una claridad brutal. Todo encajó al mismo tiempo. Las llamadas, las miradas, la cercanía a distancia. No había sido una traición repentina. Había sido una construcción paciente, sostenida mientras yo confiaba. Mi madre fue la primera en hablar. Dijo mi nombre como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Louis lloraba, pero no se levantó de la cama. Eso fue lo que más me destrozó. Ni siquiera intentó alcanzarme. Salí de la casa sin cerrar la puerta. Bajé las escaleras que había subido miles de veces y, por primera vez, no reconocí ese lugar como hogar. Entendí, de golpe, que no solo había perdido a mi esposa. Había perdido a mi madre. Y con ella, toda la historia que me conté sobre quiénes éramos. Ese día no terminó un matrimonio. Terminó mi infancia. Terminó la idea de familia. Y algo dentro de mí se rompió para siempre. Después entendí algo todavía peor, mi madre me había pedido que fuera porque quería que los viera. No fue un error. No fue un descuido. Fue una decisión. Me lo dijo días después, cuando ya no tenía nada que perder. Dijo que estaba enamorada de Louis. Lo dijo sin temblar, sin vergüenza, como si el amor fuera una excusa suficiente para dinamitar a su propio hijo. Quería que lo supiera, que lo aceptara, que lo entendiera. Como si el daño pudiera suavizarse con palabras bonitas. Lo que no contaban, ninguna de las dos, era con mi padre. Mi padre siempre fue paciente. Callado. De esos hombres que parecen ausentes, pero lo ven todo. Hacía tiempo que había notado los cambios, las ausencias emocionales, los silencios cargados. No preguntó. Observó. Y cuando confirmó sus sospechas, no explotó. Planeó. Había cámaras ocultas en la habitación. Registros completos de chats, llamadas, audios. Fechas. Horarios. Pruebas irrefutables. Él no quería que yo me enterara así. Me lo dijo después, con los ojos cansados y la voz rota. Quería protegerme, al menos de la imagen. Pero la coartada estaba hecha para atraparlas, no para exhibirlas ante mí. El plan se cerró antes de que pudiera detenerlo. Mi padre llevó a mi madre a juicio. Y la dejó sin nada. La casa. Las cuentas. La reputación. Todo lo que ella creía seguro desapareció con la misma frialdad con la que había destruido a su familia. No hubo gritos ni escenas. Solo consecuencias. Yo hice lo mismo con Louis. El divorcio fue rápido, quirúrgico. Las pruebas hablaban solas. No hubo manera de negarlo. La familia de Louis quedó destrozada. No solo por la traición, sino por la exposición. El escarnio público las consumió. En una ciudad donde todos se conocen, el silencio pesa más que los insultos, y ellas cargaron con ambos. Vi cómo el amor que alguna vez sentí se convertía en algo irreconocible. No odio. No tristeza pura. Algo más vacío. Más frío. Como si me hubieran arrancado una parte y el cuerpo siguiera funcionando por inercia. Perdí a mi esposa. Perdí a mi madre. Y vi a mi padre perder a la mujer con la que había construido su vida, sin derrumbarse, pero envejeciendo de golpe. A los 28 años entendí que hay traiciones que no se superan. Solo se sobreviven. Y desde entonces, cada vez que alguien me habla de familia, de amor incondicional o de confianza ciega, sonrío con educación. Porque sé algo que antes no sabía. A veces, el enemigo no entra por la puerta. A veces, ya vive en casa. Hoy soy Hei, sigo teniendo 28 años, pero no soy el mismo que cruzó aquella puerta.
Hay edades que no se miden en tiempo, sino en pérdidas, y yo envejecí de golpe. Aprendí a vivir con la idea de que algunas personas no vuelven, aunque sigan respirando en algún lugar del mundo. Mi relación con mi padre cambió. No se volvió más fácil, pero sí más honesta. Ya no hablamos demasiado, no hace falta. Compartimos silencios que dicen más que cualquier conversación. A veces lo miro y pienso que él cargó con el peso más grande sin permitirse caer. Nos salvamos mutuamente, sin decirlo. Él me enseñó que la dignidad no hace ruido, y yo aprendí a respetar su forma de resistir. Mi madre y Luis se fueron del pueblo poco después del juicio. No soportaron la presión, las miradas, el silencio de la gente. Aquí nadie las insultaba, simplemente dejaron de existir. Y eso, para ellas, fue peor. El amor que decían tener no sobrevivió al exilio ni a la culpa compartida. Cuando ya no hubo un enemigo común, yo, mi padre, la sociedad, se quedaron solas frente a lo que realmente eran. Meses después, Louis me buscó. Dijo que mi madre la había manipulado. Que todo había sido un error. Que yo era el verdadero amor. La escuché sin interrumpirla. No por respeto, sino por cierre. Cuando terminó, entendí algo con una claridad que antes no tenía, no importa quién empujó primero cuando alguien decide caer. Ya era demasiado tarde. No se traiciona así y se vuelve. No se destruye un hogar y se pide refugio en las ruinas. No la odié. Simplemente no la reconocí más. Con el tiempo, volví a abrir la puerta. No de inmediato. No sin miedo. Pero un día conocí a alguien distinto. No perfecto. Real. Una mujer que no necesitó saber todos mis fantasmas para no jugar con ellos. Con ella aprendí que el amor no es intensidad, sino cuidado. Que la lealtad no se promete, se practica. No hablo mucho de mi pasado. No porque me avergüence, sino porque ya no me define. Es una cicatriz, no una herida abierta. De mi madre no sé casi nada. Y está bien así. Hay ausencias que son una forma de paz. Hoy sé algo que antes ignoraba. La familia no siempre es la que te cría. El amor no siempre es el que jura quedarse. Y la verdad, aunque duela, siempre llega para liberar. Sigo aquí. No intacto. Pero entero.